resucita, Cristo no resucita en espíritu. Cristo resucita en un cuerpo glorificado. ¿Cuál? El que Adán tenía y el que tú y yo teníamos antes de la caída del hombre. ¿Qué es lo que Cristo hizo? Recuperó lo que Adán perdió, y como yo soy miembro del cuerpo de Adán, entonces cuando Cristo lo recupera, yo recupero juntamente. El libro de Corintios también habla que ahora vemos por un espejo, pero que el día que Cristo regrese, nosotros vamos a ver todo claramente. ¿Por qué? Porque seremos transfigurados. O sea, la vieja naturaleza va a desaparecer y nosotros vamos a recibir la victoria completa que Cristo nos dio en el madero. Un cuerpo que es incorruptible. Ahora tenemos uno corruptible, pero el que Cristo tiene para entregarnos nuestra redención es un cuerpo incorruptible, que era el que Adán tenía. Por eso señoreaba sobre todo. Por eso vivía, ¿verdad? La eternidad, en la eternidad con el Señor, y no conocía nada que tuviera que ver con el mal. He aprendido que Adán cayó por falta de gratitud en su corazón. Adán lo tenía todo. Escuche, Adán lo tenía todo. Adán no conocía ni dolor, ni sufrimiento, ni tristeza, ni traición, ni enfermedad. No conocía nada que tuviera que ver con el mal. Él lo tenía todo. Y esto por lo que tú y yo estamos esperando, de hablar cara a cara con Dios, de vivir la eternidad donde Dios habita, él ya lo tenía. Y nosotros lo teníamos juntamente con él. Pero obviamente que esto es un tema muy profundo, y que por eso es que el libro de Juan 6 habla acerca de esto, y te lo voy a mencionar rapidito porque no te lo quiero dejar así, que ya nosotros conocíamos esto, pero al nosotros entrar a esta tierra, al mundo, a lo que nosotros conocemos, obviamente que nosotros no podemos tener memoria de esto, pero cuando Cristo llega a nuestra vida, nosotros decimos, wow, yo recibo esto, y es como si esto ya yo lo hubiera vivido, es como si yo ya supiera esto. Por eso es que Jesús dice en el libro de Juan 6:45, dice, escrito está en los profetas, Juan 6:45, escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. ¿Cómo así? Si yo vengo a conocer a Dios por medio de Jesús. ¿Por qué? Porque al yo haber sido miembro, y soy todavía, obviamente, porque todavía estoy en este mundo y estoy bajo la naturaleza pecaminosa, entonces al haber sido, al yo ser miembro, del cuerpo de Adán, ¿qué es lo que pasa? Antes de la caída de Adán, como yo era miembro de su cuerpo, entonces yo escuchaba a Dios y Dios me enseñaba a mí. Todo lo que Adán vivió con Dios, yo lo viví juntamente con él. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué no tengo memoria de esto? Porque esto era en el ámbito de la eternidad. ¿Ya? El hombre no había caído todavía. Ahora, al Dios venir a esta tierra y haberme traído con un propósito, haber nacido, entonces yo nazco bajo la naturaleza pecaminosa y no tengo memoria en esa naturaleza pecaminosa de lo que yo aprendí de Dios. Entonces, cuando yo le doy entrada a Cristo en mi vida y yo comienzo a leer la palabra, el Espíritu Santo me comienza a revelar lo que ya yo había aprendido con Dios en la eternidad. Ay, santo Dios, aleluya. Por eso es que tú tienes que que tú eres un propósito, que tú tienes un propósito aquí, que tú no estás por casualidad, que tú eres miembro de ese cuerpo de Adán caído, que ahora pasaste a ser de Cristo. Eres de los dos.
Amén, porque todavía tú no has sido transformado, porque todavía la venida de Jesús no ha llegado a nosotros. Cuando venga la segunda venida de Cristo, entonces dice que seremos transformados y todo lo que nosotros venimos arrastrando del pecado desaparecerá. Y nosotros recibiremos una nueva vestidura. ¿Cuál? La que Cristo resucitó y se le apareció a los 500 discípulos por 40 días. Cuando Cristo resucita, Cristo no resucita en espíritu. Cristo resucita en un cuerpo glorificado. ¿Cuál? El que Adán tenía y el que tú y yo teníamos antes de la caída del hombre. ¿Qué es lo que Cristo hizo? Recuperó lo que Adán perdió, y como yo soy miembro del cuerpo de Adán, entonces cuando Cristo lo recupera, yo recupero juntamente. El libro de Corintios también habla que ahora vemos por un espejo, pero que el día que Cristo regrese, nosotros vamos a ver todo claramente. ¿Por qué? Porque seremos transfigurados. O sea, la vieja naturaleza va a desaparecer y nosotros vamos a recibir la victoria completa que Cristo nos dio en el madero. Un cuerpo que es incorruptible. Ahora tenemos uno corruptible, pero el que Cristo tiene para entregarnos nuestra redención es un cuerpo incorruptible, que era el que Adán tenía. Por eso señoreaba sobre todo. Por eso vivía, ¿verdad? La eternidad, en la eternidad con el Señor, y no conocía nada que tuviera que ver con el mal. ¿Qué me quiere decir esto a mí? Entonces, cuando Cristo llega a mí, dice, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Bueno, ¿en dónde yo aprendí con el Padre? ¿Dónde? Cuando yo, siendo miembro del cuerpo de Adán, estaba en la eternidad con él. Cuando el hombre no había caído, yo aprendí de él. Entonces, cuando yo acepto al Señor Jesús, dice Jesús, nadie puede venir a mí si el Padre, si no aprendió del Padre primero. Entonces, cuando yo acepto al Señor Jesús, el Espíritu Santo de Dios, ¿quién es el Espíritu Santo? Dios mismo. Entonces, el Espíritu Santo de Dios me lleva de forma física a la Biblia y me hace leer y aprender y me revela lo que ya él me ha enseñado. Nos hacemos entender hasta aquí. Lo que yo te quiero decir es esto. Usted ya fue enseñado por Dios antes de llegar a esta tierra y Jesús nos los confirma. Amén. Lo que pasa que no tiene memoria de eso. ¿Por qué? Por la naturaleza caída. Pero al aceptar al Señor Jesús, lo que Cristo nos dice es, como tú fuiste ya enseñado por el Padre, el mismo Espíritu Santo, que mora dentro de ti, por el cual tú has sido sellado para el día de tu redención, mientras estés aquí en la tierra, Él te va a enseñar los manuscritos, el rollo de la palabra física, tangible, que el Señor inspiró a sus hombres a escribirlo. Pero todo esto, por eso es que usted lee un texto bíblico y se le hace un rema y tiene una revelación. ¿Por qué? Porque ya usted conocía esto. Ahora, por medio del camino que Cristo te abrió y tú pasas a ser miembro del cuerpo de Cristo, entonces con el Espíritu Santo es que tú puedes recibir esta revelación. ¿Esto es para los pastores? No. ¿Esto es para el ungido? No. Te voy a mostrar por la Biblia que tú eres ungido y ungida igual que yo. Lo que necesitas es el proceso que aquel pastor que tú ves y admiras ya tuvo. Lo que necesitas es cultivar tu relación
con el Espíritu Santo de Dios. Y yo te aseguro, y te voy a mostrar por la palabra, por la palabra del Señor, lo que yo te estoy diciendo, que cuando usted vaya a leer la Biblia, usted se le van a revelar los textos bíblicos. Usted va a tener el discernimiento. Si hay algo que tú le tienes que pedir al Espíritu Santo es discernimiento para usted poder recibir la revelación de la palabra. La palabra no tiene interpretación personal, mis amados. La palabra no es que yo leo un texto y que lo leí y es literal lo que está diciendo. No es así, porque la palabra de Dios tiene historia. ¿Qué cosa es historia? Que Dios creó los cielos y la tierra. La palabra de Dios tiene historia, que Josué detuvo el sol y la luna. Eso es historia. Entonces, cuando yo leo esto de manera literal, yo estoy leyendo historia, lo que pasó. Pero entonces yo entro a la segunda faceta, que es donde yo voy a poder recibir la revelación de lo que Dios me quiere decir por medio de ese texto bíblico. Jesús dijo cuando él vino, él le dijo, mire, muchos de los que profetizaron mi venida hubieran querido ver lo que ustedes están viendo hoy. Los profetas que profetizaron la venida de Cristo hubieran querido ver lo que las personas que estaban en ese tiempo cuando Cristo se hizo carne lo escuchaban. ¿Ustedes saben cuántas personas despreciaban a Jesús? Muchísimos. Aquellos mismos que profesaban su palabra, aquellos que leían la Torá. ¿Qué cosa es la Torá? Los 5 primeros libros del Pentateuco, del Antiguo Testamento. Y el resto se le llama lo que usted puede encontrar como una Biblia Tanakh, que tiene el resto del Antiguo Testamento. Eso es Antiguo Testamento, Tanakh, Pentateuco, Biblia hebrea, Torá. Es el Antiguo Testamento, no hay ninguna doctrina rara. Entienda que el Yeshua que vino a salvarte a ti y a mí era judío, que todo lo que escribieron la Biblia lo escribieron bajo el pensamiento judío. Entonces, es lo que pasa. El Señor dijo, lo que hoy ustedes ven y reciben así de gracia, y reciben y ustedes creyeran que es algo muy común y normal, los que escribieron esto de mí hubieran deseado estar aquí hoy y verme. Hubieran deseado ver cumplida la promesa. Abraham no estaba vivo para cuando Jacob dio a luz a las 12 tribus y se formó la nación de Israel. Dios le dio la promesa a Abraham, pero Abraham no vio en vida esa promesa cumplida, literalmente. Pero Abraham en el espíritu sí la vio, porque la Biblia dice que cuando Abraham alzó el cuchillo, dice en el libro de los Hebreos, que se le atribuye al apóstol Pablo, si mal no me equivoco, que está en el libro de los Hebreos, dice, Abraham vio mi día. Hablando el apóstol Pablo de Jesús, Abraham vio mi día y se gozó. ¿Cómo así? ¿Cómo que Abraham vio el día de Cristo? ¿A qué se refiere? Entonces, los manuscritos originales, el estudio revela que la razón por la que Abraham fue confiado a alzar su cuchillo, no importando despegarse por un tiempo de su hijo físicamente en el mundo terrenal, era porque él ya había visto la resurrección de su Mashiach en la cruz. Y él dijo, si ya yo vi la resurrección, quiere decir que en el día postrero, mi hijo, aunque yo lo sacrifique ahora, voy a vivir en la eternidad con él, lo voy a volver a ver. Por eso es que un cristiano no debería de tener tanto tiempo de luto por una persona, por un familiar que fallece. Usted tiene que entender la revelación de la resurrección de Cristo, de la vida eterna. Usted puede llorar unos días. Lo máximo que puede llorar un cristiano o guardar luto no es más de 30 días.
y yo le diría que no se pasaría el mes entero, que con unos días es más que suficiente, porque cuando usted entiende lo que Jesús hizo en la cruz, cuando un familiar, cuando alguien cercano a usted, sea quien sea, se va de esta tierra, usted entiende que esto es pasajero, momentáneo. Porque hay una vida eterna. Si tú no crees en esa vida eterna, entonces dime en qué cielo es el que tú crees. Y dice que los muertos en Cristo van a resucitar y juntamente con ellos nosotros. Quiere decir que todo familiar que yo despedí en tierra, sea hijo, sea esposo, sea mamá, papá, hermano, tío, sea quien sea, amigo, sobrino, en el día postrero yo me voy a volver a encontrar con él o con ella y ya va a ser por la eternidad. Nunca más me voy a volver a separar de ese ser querido. Esta separación física va a ser momentánea. Y esta leve tribulación momentánea, dice el apóstol Pablo, produce cada vez más un excelente peso y eterno de gloria en nosotros. ¿Por qué usa la palabra eterno? Porque él está hablando del día postrero, que es tan tribulación momentánea que yo sufro, que puedo padecer por haberme separado de un hijo, de un ser querido que partió estando yo en tierra. ¿Qué es lo que pasa? En el día postrero, en la eternidad para la que yo y tú vamos, yo lo voy a ver. Y esa persona, ese hijo, ese esposo, quien sea, se va a quedar conmigo. Amén. Y nos vamos a quedar juntos en la eternidad y no va a haber más separación, ni muerte, ni dolor, ni sufrimiento, ni enfermedad. Usted no está peleando una carrera, dice el apóstol Pablo, como los atletas. Usted no se disciplina en las conferencias. Usted no se disciplina en abstenerse del pecado, de no hacer lo que otras personas hacen. Usted no se disciplina por una corona corruptible. Usted está teniendo disciplina. Usted sacrifica horas. Usted sacrifica horas leyendo la Biblia. Usted dobla rodillas. Usted ora porque usted se está disciplinando. ¿Para qué? Para alcanzar esa corona incorruptible. Pero el apóstol Pablo dice, mas los atletas, hablando, haciendo una comparación de aquel que se prepara. Usted sabía que los atletas llevan una vida muy disciplinada. Se abstienen de alcohol, de ir a rumbas, a fiestas, no fuman, no toman, no usan bebida, no ingieren comida chatarra y se abstienen de comer muchas cosas como por ejemplo hamburguesas, Coca-Cola, Pepsi, todo eso. ¿Y sabe qué? Tienen una vida muy disciplinada, se levantan 4 o 5 de la mañana a correr, a ejercitarse para que su cuerpo pueda estar en forma. Entonces Pablo dice, tú y yo somos un atleta pero espiritual. Nosotros nos abstenemos de hacer cosas que otras personas hacen, que nosotros sabemos que todo no es lícito, pero no todo nos conviene. Nosotros sabemos cuál es la consecuencia si yo miento, si yo robo en el mundo espiritual. Nosotros sabemos cuál es la consecuencia si yo hablo mal de mi prójimo, si yo levanto falso testimonio. Nosotros sabemos cuál es la consecuencia de esto. ¿Por qué? Porque la paga del pecado, dice la Biblia, es muerte. Entonces usted puede ser una carabela andante, se puede ver muy bien por fuera y por dentro usted está como la visión que tuvo Ezequiel, muerte espiritualmente. Usted se puede ver muy lindo por fuera y ser un cadáver espiritual andante que Satanás domina como un títere. Entonces Cristo está levantando a sus hijos en las naciones
a la iglesia, porque si no hay un pastor que tenga el cinturón bien abrochado y que no quiere enseñar la doctrina y que no tiene la leche adulterada, si no hay un pastor que corrija su iglesia, que no tiene compromiso porque tiene miedo de perder el diezmo, que le llama la atención a sus miembros, que le dice lo que está bien, lo que está mal, que le forma el carácter, que los enseña a echar frutos de arrepentimiento, entonces Cristo tuvo que levantar a pastores que estaban en las naciones y hacer iglesias virtuales para poder traerte a ti aquí, para poderte enseñar, para poderte corregir, porque no todos los pastores son iguales, no todos los pastores están en Babilonia durmiendo, no todos los pastores son aquellos que le interesan el dinero, no todos los pastores son los que le interesa la fama, la popularidad. No, hay pastores honrados, hay pastores que están quizás en el anonimato ante tu perspectiva, aquello que se llama realidad, pero que honran y aman a Dios. Hay pastores que tienen intimidad con el Espíritu Santo, hay pastores que te revelan, que te profetizan, hay profetas de verdad. El que tú no lo quieras recibir, el que tú te parezca como que te están ofendiendo, como que te están dando duro, entonces tú tienes que leer la Biblia. Porque el mismo Señor relata en la palabra que al hijo que él ama, disciplina. Y aunque hoy tú no entiendas la disciplina, mañana le vas a dar gracias a Dios. Entonces, ¿cómo yo crezco? Cuando yo me dejo disciplinar. Cuando yo reconozco que si me están diciendo que yo estoy mal en esto, yo tengo que hacer mi ticún personal, yo tengo que corregir mi alma que yo tengo, que está que bajo la condición del Adán caído. So, yo tengo que trabajar en mí. Tengo que trabajar en mis emociones. Hay personas que por más que tú le profetices, que por más que tú le des palabra de Dios, tienen un banquete de revelación del mismo Dios viviente hablándote cara a cara, como lo hace cada miércoles, pero ¿qué es lo que pasa? Y no me diga, no me vaya a decir, uy, ¿qué está diciendo? Es un hereje. No, no es ningún hereje, porque el mismo Jesús, cuando le dijo, ante que Abraham fuera, yo soy, y dice que tomaron piedra para tirarle. ¿Qué es lo que está diciendo este? ¿Cómo canta? Que no tiene ni 50 años y tú estás diciendo que Abraham era, tú eres. Y quizás alguna persona que vayan a escuchar este mensaje dirá, pero ¿qué está diciendo? ¿Que ella es Dios? No, 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 no. No estoy diciendo que yo soy Dios, estoy diciendo que soy el vaso de honra, que Dios que me hizo a su semejanza está dentro de mí y se sienta aquí a enseñarte, a hablarte. Físicamente tú me ves a mí, pero es Dios el que te está instruyendo. Es el Espíritu Santo el que te convence. Es Dios el que te liberta, el que te sana, el que te abre el entendimiento para que tú puedas recibir. Pero si tú te pones en un estado de que yo no recibo, hay un texto bíblico en el libro de Isaías, no sé si 60 y tanto, no me recuerdo exactamente, donde el Espíritu Santo dice, ustedes han sido rebeldes a mi voz. Yo me pongo enfrente de ustedes para hablarles y ustedes me miran la cara. Ustedes no me quieren escuchar, pero después andan llorando, depresivos, estresados, con espíritu de suicidio, desanimado. ¿Por qué? Porque cuando yo quise hablarles, cuando yo quise corregirlos, me viraron la cara y taparon sus oídos. Es muy importante que usted escuche al Espíritu Santo de Dios. ¿Sabe lo que le dijo el Señor a los discípulos? Al que ustedes le perdonen los pecados, les serán perdonados. Somos imagen y semejanza de Dios. Cuando el velo es quitado, a pesar de que ya Cristo lo rompió en el madero, cuando el velo le es quitado a los hijos de Dios, pueden acceder al trono de la gracia. Usted sabe que en la antigüedad, antes que Cristo viniera, existía atrio, lugar santo y lugar santísimo. Y al lugar santísimo solamente podía entrar el sumo sacerdote. Ese lugar que en la antigüedad no se podía entrar, ya está abierto para ti y para mí. Pero ¿qué es lo que pasa? Que muchos de ustedes todavía están en el lugar atrio. ¿Cuál es el lugar atrio?
como decir, el patio de donde estaba el templo. Ahí tú entrabas al lugar santo. El lugar santo donde estaba el candelero y algunos otros utensilios. De ahí era el lugar santísimo, había unas cortinas y era ahí atrás donde estaba el arca del pacto. En el lugar santo estaban donde el sacerdote quemaba los incensos, donde estaba el candelero, donde estaba la mesa. Y de ahí nadie más podía pasar. Una sola vez al año el sumo sacerdote. Y cuidado que tuviera un pecadito oculto, porque quedaba muerto instantáneamente. Así que esas cortinas donde estaba el arca, del otro lado, donde solamente podía pasar el sumo sacerdote, era un hombre completamente consagrado a Dios, que no podía darse el lujo ni tan siquiera de pecar un día, porque sabía que no era Dios el que lo quería matar. Es que la santidad de Dios no puede estar delante del pecado. La misma santidad, cuando él pasaba por esas cortinas, detrás de esa cortina, la santidad de Dios lo mataba. No te creas que era que Dios lo quería matar. No es literalmente así. La santidad de Dios lo mataba, porque dice que Dios habita en luz inaccesibles. Dios es luz. No hay pecado en él, no hay tinieblas en él. Entonces, imagínate lo que Cristo hizo en ese madero por ti y por mí, ahora que se nos está acercando Pesaj, el día de la Pascua. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Muchos de ustedes y los próximos que van a escuchar el mensaje todavía andan por el atrio. El atrio todavía es el patio. Todavía andan por el patio. Hay otros que andan en el lugar santo, como que ya accedieron un paso. Pero hay otros que llevan años en la iglesia y no han accedido al lugar santísimo todavía. Y entonces, por eso es que tú puedes ver, mire, la Biblia dice que honra al que honra merece. Yo admiro, hombre de Dios. Usted me puede admirar a mí y decir, wow, qué sabiduría, qué revelación, o como la pastora enseña, etcétera, etcétera. Pero lo que yo no quiero es que tú te me quedes estancado, ni en el lugar de atrio, ni en el lugar santo. Yo quiero que tú pases para ese mismo lugar que yo pasé, para el lugar santísimo. Es ahí donde tú cultivas una relación directa con el Espíritu Santo de Dios. Los pastores están hechos para darle el alimento a las ovejas, para desatarle su destino profético. Están hechos para orar por ti, para enseñarte, para corregirte, para enseñarte a echar raíces en la fe. Pero hay una cosa que el pastor no puede hacer por ti. El pastor te enseña a entrar hasta el lugar santo. Del lugar santo al lugar santísimo, ahí te corresponde a ti. ¿Cómo? Usted creyendo que ese velo ya fue roto, usted creyendo que las lenguas no son solamente para mí, que la revelación no es solamente para mí, que el que Dios me hable no es solamente para mí, que el que yo habla la Biblia y que Dios me revele un texto bíblico no es solamente para mí, es para todos los hijos y hijas de Dios que quieran acceder. Entonces, mi oración hoy, que los que están en el lugar, en el atrio, que se pasen hoy por medio de esta conferencia en el Espíritu para el lugar santo. Y del lugar santo, que ya usted comienza a cultivar su relación con el Espíritu Santo de Dios y usted pase al lugar santísimo. Los apóstoles estaban con Jesús en el lugar santo. El velo todavía, gracias papá, el velo todavía no había sido rasgado. Por eso era que Jesús los mandó de dos en dos y ellos echaban fuera a los demonios. Cristo le dio su autoridad, pero el velo todavía no había sido rasgado. Por eso es que Cristo, cuando Cristo gana la victoria y le quita la llave a Satanás, que eso fue lo que pasó cuando Cristo descendió al Seol, le dijo, diablo, se te acabó, le quitó la llave de la mano. ¿La llave de qué? Las llaves del imperio que Adán le había entregado, por el cual él nos tenía bajo su yugo en la esclavitud de Egipto. Entonces viene Cristo en esos 3 días o en esos 2 días, que realmente fue así como pasó, y le quitó y le dijo, ya yo gané.
Le doy la victoria a mi pueblo. Ya tú no los vuelvas a tener en esclavitud. Entonces, cuando Cristo resucita al tercer día, por eso es que Cristo le dice a Tomás, Tomás, bienaventurado el que no me ha visto y cree, porque tú creíste, porque tocaste mi llaga. ¿Qué era lo que estaba tocando Tomás? Tomás estaba tocando el cuerpo glorificado como el que tú y yo tenemos, pero nosotros tenemos uno corruptible. El de Cristo, como ya había vencido, era uno incorruptible. Entonces, era de carne y hueso igual que tú y yo, pero en un cuerpo glorificado. Eso es por lo que tú y yo esperamos. Entonces, Cristo le dice, espérenme, ya el velo se rompió, pero falta la promesa. Para que ustedes entren al lugar santísimo, le falta la promesa. ¿Quién es la promesa? El Espíritu Santo de Dios. Y el libro de Efesios nos habla acerca de que Efesios 1:13 dice, vosotros los que aceptaron al Señor Jesús, los que aceptaron el evangelio de la salvación, han sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, el Espíritu Santo es el mismo Dios que me hace entrar al lugar santísimo donde Cristo ya rompió el velo. Aleluya. Usted tiene que entender esto. Usted tiene que activarse hoy en el poder del Espíritu Santo de Dios. Usted tiene que dejar la ñoñería. Usted tiene que levantarse con la unción del Santo de Israel. Usted tiene que sacar a patada al diablo de su casa. Usted tiene que serle fiel a Dios y honrarlo. Usted tiene que dejar la mediocridad espiritual. Ay, pastora, pero si viera qué es lo que pasa, deje la ñoñería en su casa, deje la ñoñería con sus hijos, deje la ñoñería con el marido, deje la ñoñería con la escasez, deje la ñoñería con la salud y levántese en el poder del Espíritu Santo de Dios y patea a Satanás. ¿Cómo Satanás va a venir a avergonzarme a mí por algo que él quiera preparar en la realidad, en el terreno humano? No, Señor, patéelo y diga lo que dice en Colosenses. El Señor ya lo expuso. ¿Qué dice en el libro de Colosenses 2? Dice que él fue expuesto juntamente con sus demonios y avergonzado. ¿Cómo es posible entonces que porque usted está pasando un proceso de parte de Dios, o porque Dios lo prueba a usted, o porque Satanás lo venga a tentar, usted se deje avergonzar por él? Patéelo a él y léele lo que dice en Colosenses. Usted ya fue avergonzado. Usted fue expuesto públicamente por el Cristo de la gloria que yo tengo dentro. Usted no me va a avergonzar a mí porque yo esté pasando por un proceso o por una prueba. Usted no me va a tentar a mí con sus mentiras. Usted no me va a engañar a mí. Usted tiene que levantarse. Ah, pero mira que estás enferma. No, enfermo estás tú de los dolores de cabeza que yo te doy. Yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo él se va a levantar. Yo sé que por sus llagas yo he sido curado. Que hoy yo esté pasando un proceso de enfermedad no quiere decir que mañana Dios no me levante y ya yo esté sana. No quiere decir que mañana mi proceso no se haya terminado. Aleluya. Oh, pero mira, tú que muy hija de Dios, pero mira la escasez que tiene. Cállate. Shut up. Silence. Silencio, Satanás. A mí no me venga con tu cuento. ¿Tú sabes por qué? Porque la primera vez Abraham, mi padre de la fe, la primera vez que se menciona en la Biblia, Jehová Jireh, fue el día que Abraham fue a sacrificar a su hijo. Pero él dijo, hijo mío, no te preocupes. El Señor proveerá. Y es la primera vez en la Biblia, en ese texto que se menciona la palabra Jehová Jireh, que significa el Señor proveerá. Usted tiene que tener la espada en la mano y cada vez que Satanás venga a batearlo, usted le tiene que volar la cabeza con todo lo que él le envíe. Escúcheme, si no usted va a estar siempre depresivo, llorando y dándole lástima como si no fuera un hijo del Dios viviente, del Dios altísimo. ¿Ah? ¿Cómo es posible, señores, que los impíos, los engendros del diablo, porque usted sabe que existen personas que nunca se van a convertir, que se mueren sabiendo que van al infierno y dicen, soy feliz con el diablo, y así lo quieren?
¿Cómo es posible? Porque si usted entra hoy en día a las redes sociales, usted va a ver que ya han expuesto públicamente templos levantados, los satanistas. Y usted me dirá, uy, ¿y cómo el diablo le provee dinero para levantar el templo a los satanes? Oh, no, y tienen lujo adentro y todo. Pero ellos, entre ellos, no se matan, no se golpean ni con la boca ni físicamente. Entre ellos están unidos porque el diablo es muy bien organizado, que el Señor lo reprenda con su ejército. Ah, pero los hijos de Dios, cuidado. Si Dios bendice a un pastor o a un hermanito, cuidado. Si un pastor levanta un templo con lujo, porque entonces a esa hora se le ponen a mencionar, mira mira esta vividora, pero no ve los niños de Haití que se están muriendo de hambre. No, cuidado, porque la crítica es terrible. Ah, pero ahora por las redes sociales resulta que los templos satánicos están levantados en diferentes países del mundo. Investigue, búsquelo para que vea que es real. Hasta ceremonias se están celebrando, la gente está vendiendo su alma al diablo, lo honran hasta con lo que no tiene, le son fieles hasta la muerte. Y usted y yo que tenemos, y el diablo, ¿a qué cruz hay? Cuénteme. Dígame el diablo, ¿qué beneficio le da? Porque lo que le puede dar aparentemente fama, un poco de dinero, un poco de salud, porque él tiene poder, lo que tiene poder ilimitado, se lo va a cobrar con creces. ¿Cómo? Con su alma por la eternidad. Pero sin embargo, usted, que es una hija y un hijo de Dios, se la vive dando lástima. Perdóneme, pero es la verdad. La Biblia dice en el libro de Eclesiastés que hay tiempo para llorar y hay tiempo para reír. Y aún cuando yo estoy llorando, yo me puedo acercar mis lágrimas y levantarle y decirle, avergonzado estás tú, diablo, derrotado estás tú, yo estoy en victoria. Y yo sé que cuando yo termine de pasar el valle de la sombra de muerte, yo sé lo que el Señor tiene para mí. Ah, pero ¿qué es lo que pasa? Que mi pueblo perece por falta de entendimiento. Dios te hace pasar por una prueba. Uy, ya te quisiera ver a ti bajo un gobierno como estaban los 3 hebreos. Ya te quisiera ver que el presidente de tu país te dijera, mírame lo que te voy a decir. Aquí no hay ningún Dios de ese del que tú predicas ni el que tú crees. Y que el presidente de tu país tuviera sus secuaces que estuvieran por cada ciudad mirando quién tiene una Biblia en casa, como en la China, ¿eh? ¿Quién ora? ¿Quiénes se reúnen? Y que le dijeran, ¿sabes qué? Prohibido reunirse, prohibido tener una Biblia en casa, y que te llegaran de pronto comisarios, policías y te revolcaran toda la casa a ver si tuvieras Biblia o no, a ver si estás orando o no, y fueras perseguido a esa magnitud como lo son los chinos. ¿Quién te viera a ti que entonces el presidente de tu país se parara y te dijera, si tú no adoras, voy a hacer una estatua mía? ¿Mm? Y si tú no me adoras a mí, mira el clase de horno más grande que todo el barrio tuyo. ¿Mm? Ese es el tamaño del horno, para que tú tengas una idea. Es más grande que todo el barrio tuyo. Ese horno es en el que te voy a echar. Y calentado 7 veces más. Por eso los mártires de la fe, escúcheme bien, usted protesta por una prueba, señores, por favor, es hora de levantarse. Usted protesta por un proceso de unos años, es hora de levantarse, porque los mártires de la fe, ¿tú sabes lo que le hacían? Le cogían a sus hijos bebé, le cogían a sus hijos de 1 a 5 años y sacaban a los leones y le decía, niega a tu Dios o mira, se lo vamos a echar. ¿Tú sabes lo que ellos le decían? Miraban a su bebé, miraban a su hijo y le decían, tranquilo, que en unos segundos nos vamos a ver, porque ellos sabían que los próximos iban a ser ellos. Y le echaban a sus hijos a los leones y después lo echaban a ellos por no negar su fe. O viceversa, le ponían a su hijo de 4 o 5 años adelante y ellos lo ponían ahí con los leones y le decían, mira, tu hijo te va a ver ser devorado por los leones. Y ellos decían, tranquilo, esto solo va a durar 40 segundos. Nosotros nos vamos a volver a ver. Nosotros hoy en día tenemos una fe tan blanda, tenemos una fe tan mediocre, no honramos a Dios, a todo le ponemos un problema. Yo estaba mirando este cantante Bad Bunny, Dios mío, ese es el mismo diablo en persona. Usted viera los conciertos que hace ese hombre. ¿Cuánto cuesta una entrada para el concierto de ese hombre? Y la gente no le importa gastar
1,000, 2,000, 3,000, 4,000 y hasta $5,000 por verlo, solamente la entrada y sentarse en primera fila. Pero un hijo de Dios no le quiere dar a Dios, ¿tú sabes qué? Ni tan siquiera el diezmo. Ay, porque el pastor se lo roba. Y este hijo del diablo, todo ese dinero que le pagan, lo usa en él para su riqueza, para su bienestar. Entonces, cuando nosotros estábamos ante nuestros deleites y pecados, ¿cuánto dinero no nos gastábamos en cosas que no glorificaban a Dios y nos hacían daño a nosotros? Ponte a sacar cuenta. Y hoy entonces que Dios te dice, yo te bendigo porque yo necesito que tú ayudes en la obra. ¿Cuántos pretextos pones? ¿Cuántas cosas no dices? ¿Cuántas cosas horrorosas nos salen de tu boca criticando a ese hombre de Dios y juzgándolo y llamándolo ladrón? Yo sé que sí existen los ladrones, pero no todos los hijos de Dios son, pero no todos los que se hacen llamar pastor son iguales. Por eso es que usted tiene que saber y tener discernimiento de espíritu. ¿Dónde es que Dios me quiere a mí? ¿Quién es mi pastor? ¿Cuál es la tierra fértil donde yo tengo que sembrar? Porque la Biblia dice que lo que tú siembras, tú cosechas. Y si usted no siembra en una tierra fértil, olvídese que usted va a cosechar nada. Debemos de levantarnos en el poder del Espíritu Santo. Debemos levantarnos como se levantó Job. Yo me imagino a Job en el Espíritu cuando Dios le empezó a revelar, porque es por Job que Dios le revela que la tierra era circular, que era redonda y no plana. Y hasta hace apenas unos años atrás fue que los científicos dijeron entonces que la tierra no era plana, que era redonda. Cuando ya la Biblia decía que la tierra era plana, yo me imagino a Job en medio de su proceso, cuando él estaba protestando a Dios y cuando Dios lo llevó y le dijo, ven acá Job, que te voy a llevar al lugar santísimo. Ven acá que te voy a entrar para no matarte. Ven que te voy a entrar al lugar santísimo. ¿Dónde estabas tú cuando yo creé esto? Y ahí es donde donde Job comienza a tener la revelación de que la tierra era redonda y de quién era Dios. Y por eso es que Job dice, yo había oído hablar de ti. Job estaba en el lugar santo, porque dice la Biblia que Job era el hombre más justo de toda la tierra que existía. Entonces Job estaba en el lugar santo, donde estaba el candelario, donde estaban los incensos, donde se le daban los sacrificios a Dios. Pero el día de su proceso, cuando Dios permitió que Satanás le quitara lo que tanto él amaba, entonces Job entró al lugar santísimo en el que tú y yo tenemos hoy acceso a él por medio de lo que Cristo hizo en el madero. Por eso es que la Biblia dice, pastor, ¿y cómo Job entró si Cristo no había venido? Explico. Es que los misterios de Dios son tremendos, pero son entendibles. La Biblia dice en el libro de Pedro, si mal no me equivoco, que el cordero fue inmolado antes de la creación del mundo, que todo lo que tú ves fue hecho de lo que no se ve. Quiere decir, todo lo que tú ves materializado en tu vida ahora, ya eso fue hecho en lo que nosotros no vemos. Por eso el mundo que nosotros no vemos, el invisible, es más real que tú y que yo que nos estamos viendo ahora. Todo lo que en tu vida se materializa ahora, economía, salud, matrimonio restaurado, hijos convertidos, promesas cumplidas, lo que tú quieras, todo eso que tú ves hoy en tu vida que lo alcanzaste, si el día que Dios te dio la palabra, tú lo hubieras creído antes de que se hubiera materializado, tú hubieras evitado muchas aflicciones. Lo que hoy en tu vida tú ves materializado o lo que estás esperando porque se materialice, ya eso fue solucionado en el mundo espiritual. Ya está hecho. ¿Para qué te aflige? Por algo que Dios ya hizo. Por eso dice, el cordero fue inmolado antes de la creación del mundo. ¿Cómo así, Señor? No había venido el espérame. Tú no habías hecho Adán. No había pecado el hombre. No había nacido yo.
y ya la victoria había sido dada. No te das cuenta que por lo que tú estás esperando ya está hecho. Tú no te das cuenta que aquello que Satanás te aflige es por falta de discernimiento. No te das cuenta que cualquier situación que tú puedas estar viviendo hoy ya está resuelta. Y dice la Biblia en el libro de Job 42, y el Señor bendijo a Dios, a Job, y le dio aún más de lo que él tenía. En lo que Job, antes de entrar al lugar santísimo, se estaba quejando, y Dios lo tuvo que corregir. Ya Dios le tenía preparado el doble de todo lo que le había sido quitado a él. Quizá tú me estás diciendo, wow, llevo tantos años de proceso. Wow, la verdad que he tenido una vida bien difícil, que me ha pasado esto, lo otro. La verdad que mi hijo desde que nació prácticamente parece que nació con el autismo. Ya tiene 7, 8, 10 años, no habla. Wow, la verdad que mi hijo que tiene una parálisis espiritual o que está en las drogas desde que era jovencito. Oh, wow, la verdad que yo no he tenido, verdad, bendición en mi matrimonio o con mi cónyuge. Oh, wow, verdad que mi salud toda la vida me la he pasado enferma. Lo que tú no sabes, que cuando Dios te va a traer a la materialización eso que tú estás esperando, ya todo eso fue hecho, ya todo eso está terminado. Y cuando Él lo trae a la materialización es porque el proceso se terminó en ti y ya Él hizo en ti lo que Él quería hacer. Los procesos son para que tú trabajes tu ticún personal. Los procesos son para empujarte a tu propósito en esta tierra, que es tu ticún global. Yo no he visto a nadie que se muera de un proceso. David, que fue uno de los hombres más procesados, Saúl lo buscaba para matar de toda manera. A David y por Abel, sentado en la mesa, 2 veces le tiró una lanza. Y dice que David hizo así. David dormía con un ojo abierto y otro cerrado. El tipo pasó hambre. ¿Todo por qué? Porque estaba trabajando su ticún personal para poder cumplir con su ticún global, que era su propósito en esta tierra, ser rey sobre todo Israel. ¿Usted entiende, mi amado? ¿Usted entiende? Usted tiene que subir su nivel de percepción. Usted tiene que entender que lo que usted espera de Dios, ya Dios te lo entregó desde antes que tú vinieras a la tierra, ya Dios sabía el proceso tuyo, lo que ibas a pasar, el sufrimiento, pero te trajo con un propósito a cumplir, porque tú eres parte de ese Adán. Ahora entiendes por qué Dios me trajo a la tierra a sufrir. No, Dios no te trajo a la tierra a sufrir, es que ya tú existías. Y Él te trajo para ahora ser parte del cuerpo de Cristo, para cumplir con un propósito aquí en esta tierra. La Biblia dice que la tierra, la humanidad, gime por la manifestación de los hijos de Dios. La tierra gime por la manifestación tuya y mía. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Si siempre estamos con el egoísmo, siempre estamos pensando en nosotros, en nuestros sueños, en lo que queremos, en lo que esperamos. Por eso yo te digo que para otra persona algo que sea normal, cuando Dios me lo da a mí, yo siento mucha gratitud en mi corazón. Yo puedo ver miles de personas al lado mío tener muchas cosas y yo jamás envidiarla. Y yo tener quizás necesidad en cualquier ámbito de mi vida. Y cuando Dios me entrega algo a mí, yo tener tanto agradecimiento en mi corazón, porque Jesús dijo, para entrar al reino de los cielos hay que ser como unos niños. ¿Qué significa eso? Tener la inocencia que tiene un niño. Pero hay tantas personas que tienen una mente tan terrible, pero se hacen llamar cristianos, hijos de Dios, y profetizan y hablan lengua. Pero tienen una mente mala, perversa, sucia.
han nacido de nuevo, no tienen una mente de niño. El Señor sabe cada cosa que a ti te pasa. El Señor, tu presente es pasado para Dios. Tú sabes dónde Él te espera, en el final de la meta a la que llegó Pablo. Él te espera en ese final de esa meta. Y sabía que Dios no se hubiera molestado en esperar por Él para ungirlo, que viniera de allá donde estaba el campo, pastoreando las ovejas, para que después que él pasara por ese proceso donde Saúl lo quería matar, donde los filisteos se venían en contra de él, donde muchas veces no tenía que comer, donde no tenía donde dormir, donde se la pasaba huyendo, David sabía que ese Dios que lo había ungido como rey no iba a permitir que él pereciera. Su percepción de la realidad estaba elevada a saber que esto era momentáneo. Y eso mismo le pasó a José de Egipto. Él sabía que el Dios que le había dado el privilegio de tener una túnica cuando él era un simple pastor de oveja, y la túnica en ese tiempo tipificaba realeza. Él no estaba, su realidad no era que él vivía una realeza, no lo tenía, era un simple pastor de oveja. Pero él sabía que ese mismo Dios que le había hecho la túnica de colores era el mismo Dios que había permitido que sus hermanos lo tiraran en un pozo, que sus hermanos lo vendieran como esclavo. Era el mismo Dios que había permitido que él llegara a la casa de Potifar. Era el mismo Dios que había permitido que la mujer de Potifar se le fijara en él, porque ya lo quería mover de la casa de Potifar y Dios tenía que armar un pleito. Y tú le estás llamando como que diablo a un pleito que Dios está armando en tu vida porque te quiere mover al próximo nivel. Tú te imaginas, José, Señor, pero no te bastó con que mis hermanos me vendieran, con que mis hermanos me traicionaran. No te bastó con eso. Ahora encima estoy en la casa de Potifar y esta tipa se mete conmigo. Y encima el hombre le cree y me mandan ahora para peor, para una cárcel. No, cuidado si tú estás diciendo como tanta gente que se han acercado a mí. Desde que me acerqué a Dios estoy peor. Desde que vengo a las conferencias resulta que mis situaciones se han puesto peor. Lo que tú no entiendes es que Dios te sacó de la casa de Potifar, que estabas muy cómodo y muy cómoda, y Dios te está llevando a la cárcel porque de la cárcel vas para el palacio. Aleluya. Pero tú no le estás entendiendo y le estás llamando guerra a lo que Dios le está llamando empuje. Te está doliendo el empuje, ¿tú sabes por qué? Porque Dios te está sacando de tu zona de confort. José ya estaba muy cómodo en la casa de Potifar. José gobernaba en todo hasta que Dios le tuvo que calmar un pleito. Quizá tú estás diciendo, ay, me botaron del trabajo. Ay, que mira que mi sueldo no me alcanza. Y Dios lo que le está llamando a eso es empuje. Pero como te están sacando de tu zona de confort, porque tú confiabas mucho en tu trabajo, porque tú confiabas mucho en tu finanza, porque tú confiabas mucho en tu vitamina, porque tú confiabas mucho en la educación que le diste a tus hijos, porque tú confiabas mucho en cómo trataba el cónyuge, porque tú confiabas mucho en cómo tú te manejabas en esta vida. Y cuando Dios te empezó a empujar y te metió para la cárcel, donde están los peores que tú, entonces empezaste a decir, ay Jehová, pero ¿qué es esto? No entiendo, ¿cómo así? Te quiero servir más y me empujas para peor. No es que Dios te está diciendo, es que la próxima, es que la parada para la que yo te estoy empujando es que de la cárcel es que te llevo al palacio, pero tú tienes la mente tan cegada, tienes el entendimiento tan cegado que lo único que hace es darle gloria a Satanás diciendo que te está atacando, diciendo que la tiene contigo, diciendo que mira que no sale de una cosa para entrar en otra. Hay gente que menciona más al diablo que a Dios. Yo menciono a Satanás cuando lo tengo que mencionar y punto. Pero la gloria es para mi Señor. La honra, la alabanza, más palabras en mi boca de agradecimiento, de honra, de alabanza, deben estar en mi boca que estar más reprendiendo al diablo. No, el diablo tiene su tiempo para que yo lo reprenda. Pero Dios se merece toda mi atención. Dios se merece toda mi fuerza. Dios se merece todo mi amor.
Dios se merece toda la honra que yo le pueda dar, tanto con mis labios como con mis hechos, como con mis finanzas. Dios se lo merece. Pero muchas veces perdemos tanto el tiempo hablando y hablando, que Satanás aquí, que Satanás allá, que esto, que lo otro. Y Dios diciéndote, ¿y yo para cuándo? Yo no soy Satanás, soy yo el que te empujé ahí. Soy yo el que te empujé a ese lugar. Porque de ese lugar, cuando yo haya sacado de ti lo que quiero sacar, entonces te llevo al palacio, porque eso ya está hecho. Fíjate, si es tanto así, que cuando José en un momento de su vida, es la única parte en la Biblia que tú ves a José por un momento flaquearse, le dijo al copero, acuérdate de mí cuando estés allá afuera, háblale de mí al faraón. ¿Tú sabes lo que hizo Dios? Le borró la memoria al copero y pasaron 2 años y el copero nunca. Tú sabes que al panadero le dieron cuello, tal y como José lo dijo. Pero el copero, José le dijo, oye, copero, ya tú sabes que te revelé el sueño. Ya tú sabes que a tu amiguito le van a mirar, a dar cuello nada más que llegue delante del faraón, pero a ti te van a dejar vivo. Acuérdate de mí, habla de mí al faraón. Era válido, se sentía desesperado, eran años de proceso. ¿Sabe lo que hizo Dios? José, yo que te amo tanto, yo sé que tú te sientes un poquito desesperado, pero aguanta un poquito más. Tranquilo, que esto se va a acabar pronto. 2 años pasaron. Dios le borró la memoria al copero por 2 años. Ay, cuidado si Dios no le haya borrado la memoria a gente de tu casa porque te está procesando a ti. Cuidado si Dios no le haya borrado la memoria al jefe de trabajo de gente aquí, a problemas, tú sabes, legales y todos esos asuntos que uno enfrenta. Cuidado si Dios no le haya borrado la memoria como que a jueces, a embajadas. Cuidado que Dios no le haya borrado la memoria hasta al doctor y se le olvide cuál es el medicamento que tú necesitas para sanarte y te diga, no te encuentro nada. No sé qué te voy a mandar ya para que te sane. Cuidado y no sea Dios que le borró la memoria. Como se la borró al copero, yo sé que Dios le está hablando por lo menos a 2 que hay aquí. Y eso me basta. Es suficiente para mí. Cuidado que Dios no le haya borrado la memoria a la gente de tu casa, al trabajo, a tu doctor. Cuidado. Y tú andes como desesperado, así, buscando por todos lados, pidiendo favores y diciendo que el diablo la tiene cogida contigo. Cuidado. Y Jehová desde el cielo mirándote, ¿hasta cuándo le vas a decir al diablo? ¿Hasta cuándo le vas a dar tanta honra a ese nombre? Mm. Oye, yo no he visto cristiano decir, Dios es el que me está haciendo pasar por este momento difícil. No lo hay. Parece que tuviera miedo decirlo, pero es bíblico. Es bíblico. Yo no he visto cristiano decir, Dios me está pasando por el valle de la sombra de muerte. Dios me está desgarrando el alma. No, no hay cristiano que te diga eso. Dios es el que está permitiendo esta traición en mi vida. Dios fue el que se llevó a este familiar mío. Dios fue el que hizo esto. No lo hay. Porque existe esta mentalidad que el que se atreva a decirlo está diciendo que Dios es un homicidio. No es así. Dios no fue homicidia con David y Dios no fue homicidia con José. Porque el homicidio, aquel único homicidio se llama Satanás y lo dice la Biblia, Jesús lo dijo. Es homicidia desde el principio y mentiroso. Juan 8:44. Es homicidia desde el principio y mentiroso. Dios no es homicidia porque te quite algo que a ti te duela. Dios no es homicidia porque permite algo que te desgarre a ti el alma. Dios no es homicidia. Dios sabe lo que está haciendo en tu vida. Dios no es homicidia porque tú tengas noches de llanto o de depresión o porque tengas días grises. Dios sabe lo que está sacando de ti. Por eso es que los estudios profundos dicen que la caída de Adán fue por ingrato. Y ahí estamos yo y tú mezclados, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso Dios
que pasaste a ser cuerpo de Cristo, te tiene que enseñar gratitud, te tiene que enseñar humildad, porque entonces la gente se cree que Dios se lo tiene que dar todo y que Dios tiene que responder a como ellos quieran. Dios no necesita de ti, pero Dios te ama con amor eterno, algo que tú no puedes entender, ni yo tampoco. Pero tú y yo sí necesitamos de Él, porque en Él está la vida, en Él está la verdad, en Él está la salvación, en Él está la felicidad, en Él está el éxito, en Él está el gozo, en Él está todo. En Él está la unidad de tu familia, en Él está la salvación de tus hijos, en Él está la prosperidad, en Él está la salud, en Él está todo lo que tú y yo necesitamos.